¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Eric Escalera Flores. Soy parte del grupo C5C5A. Mi número de control es 19010713. Pertenezco al curso de Físico-Química 1. Es servidor de la primera unidad de sustancias termodinámicas, las propiedades termodinámicas de sustancias puras. Bien, para empezar vamos a ver lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura, como sabemos, tiene una composición química fija. El agua, por ejemplo, el nitrógeno, el helio y el óxido de carbono son consideran sustancias puras. Una sustancia pura no tiene que estar conformada de un solo elemento o compuesto químico necesariamente. Tenemos que una mezcla de varios compuestos o de sustancias también puede considerarse una sustancia pura, siempre y cuando su composición química sea homogénea. El aire, como sabemos, es una mezcla de varios gases y con frecuencia pues, es considerada una sustancia pura. La mezcla y por ejemplo, un ejemplo de una sustancia, no una mezcla que no es, no es considerada una sustancia pura, pues es el agua y el aceite, ¿no? Que no son solubles y que se acumulan en la superficie del aceite, y eso forma dos regiones químicamente distintas. Y vemos un diagrama donde el nitrógeno y el aire están contenidos en un cilindro y nos muestra que son sustancias puras. Y vemos que en la siguiente imagen consisten el vapor y el líquido en un solo cilindro. Esos son considerados una sustancia pura. Sin embargo, el aire líquido y el aire sólido, el aire en estado gaseoso, perdón, pues no son considerados una sustancia pura. Vemos que la mezcla de dos o más fases de una sustancia se sigue considerando pues una sustancia pura, siempre y cuando pues, la composición química de estas sea la misma. Y sabemos que la mezcla de hielo, de agua líquida y de agua líquida son una sustancia pura porque ambas fases mantienen la misma composición química. Sin embargo, una mezcla de aire líquido con gaseoso, como lo vimos anteriormente en esta imagen, pues no es considerada una mezcla pura porque no es químicamente homogénea. Y que porque los componentes del aire pues tienen distintas temperaturas de condensación a una misma presión específica. Después vamos a ver lo que son las fases para una sustancia pura. Sabemos que por experiencia la materia existe en distintas fases, en las mismas condiciones, que por ejemplo la alta temperatura y presión ambiental, pues el cobre es un líquido, el mercurio el cobre es un sólido, el cobre es un líquido, el mercurio es un líquido, perdón, y el nitrógeno es un gas. Y que en condiciones distintas, cada uno puede aparecer en distintas fases, aunque las tres principales sabemos que son tres, que son la sólida, la líquida y la gaseosa, como acabamos de mencionar. Pues una sustancia puede estar en muchas fases dentro de la principal, ¿no? Sabemos que cada una tiene una estructura molecular distinta y, por ejemplo, sabemos que el carbono existe como grafito o como un diamante tan solo en la fase sólida. El helio tiene dos fases líquidas y que el hierro tiene tres fases sólidas. Al estudiar dos fases o el cambio de fase en termodinámica, pues no es necesario poner demasiado interés en la estructura molecular de esta sustancia y el comportamiento de las distintas fases, pero sí es muy útil comprender los fenómenos moleculares de cada fase. Sabemos que los enlaces moleculares son más fuertes en los sólidos y más débiles en los gases, debido en parte a que las moléculas en los primeros están más próximas entre sí, y mientras que los gases se hallan separados por distancias relativamente grandes, ¿no? Y vemos un diagrama donde podemos ver cómo es idealmente la estructura de un sólido. Sabemos que no siempre es así. Hay muy pocos compuestos que quizás tengan una estructura tan ordenada como la sal de mesa, pero es un ejemplo de cómo funcionan las fuerzas intramoleculares en los sólidos. Sabemos que el desplazamiento molecular en la fase líquida es muy parecido al de la fase sólida, con la excepción de que las moléculas ya no están en posiciones fijas entre sí y pueden girar y trasladarse libremente. Sabemos que en un líquido las fuerzas intramoleculares más débiles en relación con los sólidos son más débiles en relación con los sólidos,
pero su fuerza es mayor comparada pues, con los de los gases. Y comúnmente entre las distancias entre las moléculas experimentan un ligero incremento cuando un sólido se vuelve líquido, pero el agua es una notable excepción. Mientras tanto, en la fase gaseosa, las moléculas están pues bastante apartadas, no hay un orden molecular, se mueven al azar con colisiones continuas entre sí y contra las paredes del recipiente que las contienen. Las fuerzas moleculares son muy pequeñas, particularmente bajas, a bajas densidades, y las colisiones son el único modo de interacción entre las moléculas de un gas. Sabemos que en la fase gaseosa las moléculas tienen un nivel de energía considerablemente mayor que la fase líquida o que en la sólida, y por lo tanto, pues para que un gas que condense o para que se congele, pues tiene que liberar una gran cantidad de energía. Los procesos de cambio de fase de unas sustancias puras, sabemos que hay muchas situaciones prácticas donde dos fases de una sustancia pura pues coexisten en equilibrio. Como por ejemplo el agua, que existe como una mezcla de vapor y líquido en una caldera y en el condensador de una termoeléctrica, y que el refrigerante pasa de líquido a vapor en el congelador de un refrigerador. Y pues vemos lo que decíamos anteriormente, cómo están más estructuradas las moléculas en los sólidos, como están prácticamente juntas. En los líquidos sí están juntas, pero hay regiones donde eh, hay mayor espaciamiento entre las moléculas. Y aquí en el estado gaseoso, como ya habíamos mencionado, son bastante lejanas unas moléculas de otras, y sus únicas interacciones pues, son esas, ¿no? Las que llegan a tener cuando colisionan. Después vamos a ver lo que son las propiedades termodinámicas para las sustancias puras, y vamos a empezar con lo que es el líquido comprimido y el líquido saturado. Si consideramos un sistema de cilindro-émbolo que contiene agua a 20 grados centígrados y una atmósfera, en estas condiciones sabemos que el agua existe en una fase líquida y se denomina líquido comprimido o subempleado, lo cual pues significa que no está cerca de la evaporación, y lo vemos en el diagrama, ¿no? Como está a una atmósfera y una temperatura pues relativamente baja para, una, para llegar al punto de ebullición. Al menos eso, por ejemplo. Sabemos que el líquido comprimido y el líquido saturado. Vamos a hablar un poco de ello. A, a medida que aumenta la temperatura, el agua líquida se expande un poco y por consiguiente, pues aumenta su volumen, ¿no? Entonces, debido a esa expansión, el émbolo sube un poco y la presión del cilindro permanece, y bueno, la presión del cilindro permanece constante durante este proceso, porque depende de la presión barométrica externa y el peso del émbolo, que son constantes. El agua es un líquido comprimido en este estado, puesto que no ha comenzado a evaporarse. Conforme transfiere más calor, la temperatura aumenta hasta alcanzar esos 100 grados centígrados, punto en el que todavía permanece líquida, pero cualquier adición de calor hace que se vaporice algo de agua. Es decir, está a punto de tener un proceso, está a punto de tener lugar un proceso de cambio de fase de líquido a vapor. Vemos como un líquido que está a punto de evaporarse se le llama líquido saturado. Así el estado 2 corresponde a un líquido saturado, y vemos el diagrama donde la presión está igual a una atmósfera y el peso del émbolo es constante, pero vemos que la temperatura llegó a los 100 grados centígrados, y con cualquier adición de calor esta va a empezar a bullir. Después vamos a ver lo que es el vapor saturado y el vapor sobrecalentado. Sabemos que una vez que comienza la ebullición, el aumento de la temperatura se detiene hasta evaporar todo el líquido. Es decir, si la presión se mantiene constante durante un proceso de cambio de fase, la temperatura también será constante. Y durante este proceso de ebullición, el único cambio observable es un gran aumento en el volumen y una disminución constante en el nivel del líquido como resultado de una mayor cantidad que se convierte en vapor. Y vemos pues, precisamente lo que mencionamos, como ya coexisten el vapor saturado y el líquido saturado, y las condiciones pues son las mismas. Casi la mitad de la línea de evaporación, eso, eh, casi a la mitad de la línea de evaporación, el cilindro contiene cantidades de agua, cantidades iguales de vapor y líquido, y conforme continúa la transferencia de calor, el proceso de evaporación continuará hasta evaporarse hasta la última gota de líquido, que es lo que veíamos anteriormente, cómo coexisten el vapor y el líquido. En este punto, el cilindro ya está lleno de vapor. Nos referimos ya en el estado 4, perdón.
en el cual se halla el borde de la fase líquida. Cualquier cantidad de calor que pierda este vapor hará que se condense un cambio de fase de vapor a líquido. Un vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado y por tanto el estado 4 es un estado de vapor saturado y una sustancia entre los dos y entre las 2 y 4, que es el estado que vimos, el estado 2 y el estado 4 se conoce como un vapor húmedo eh, debido a que en estos estados la, están entre la fase líquida y en la fase de vapor, pues existen en equilibrio. Y vamos a hablar de lo que es el vapor sobrecalentado. Una vez completado el proceso de cambio de fase, terminará y se alcanza una región de una sola fase, en este caso será el vapor. En este punto transferir más calor da como resultado un aumento de la temperatura y de volumen específico. En el estado 5, la temperatura del vapor es, por ejemplo, 300 grados centígrados. Si se transfiere algo del vapor, la temperatura descendería un poco, pero no habría una condensación siempre y cuando la temperatura permanezca por encima de los 100 grados centígrados para una atmósfera. Un vapor que, como sabemos, no está a punto de condensarse, es decir, que no es un vapor saturado, se denomina vapor sobrecalentado. Por lo tanto, el agua en el estado 5 es un vapor sobrecalentado. Y vemos el diagrama donde aumentó bastante el volumen específico y la temperatura está por encima de los 100 grados centígrados, entonces esto es considerado un vapor sobrecalentado. Temperatura de presión y presión de saturación. La temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión y en consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo para la temperatura de ebullición. A una determinada presión, la temperatura de una sustancia pura, a la temperatura de que una sustancia pura cambia de fase, se le llama temperatura de saturación. De mismo modo, de una temperatura determinada, la presión a la que la sustancia pura cambia de fase se le llama presión de saturación. Y vemos las tablas de saturación eh, que muestran la presión de saturación en función de la temperatura o temperatura de saturación contra presión y están disponibles para la mayoría de las sustancias puras. Y vemos como en esta tabla está graficado la temperatura en grados centígrados en función del volumen para, para un sistema con presión constante. Vemos lo que es el calor latente y el calor de fusión. Sabemos que para fundir un sólido o vaporizar un líquido se requiere una gran cantidad de energía. Entonces la cantidad de esta que es absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase se le llama calor latente. Específicamente la cantidad de energía absorbida durante la fusión se le llama calor latente de fusión y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación de este mismo. Y para una situación similar sería la cantidad de energía absorbida durante la evaporación, que se llama calor latente de evaporación, y es equivalente a la energía liberada durante la condensación del mismo. Las magnitudes de los calores latentes dependen de la temperatura o de la presión, como hemos visto anteriormente, en la que sucede un cambio de fase a una atmósfera de presión. El calor latente de fusión del agua es de 333.7 kilojoules sobre kilogramo, mientras que la evaporación es de 2.256.5 kilojoules sobre kilogramo. Vemos lo que son las curvas de saturación de líquido en vapor. Durante un proceso de cambio de fase resulta obvio que la presión y la temperatura son propiedades dependientes y que hay una relación definida entre ellas. Entonces tenemos que la temperatura de saturación es función de la temperatura de la presión de saturación. Y sabemos que en una gráfica de temperatura de saturación en función de la presión de saturación, como es ilustrada para el agua, en la siguiente se le llama una curva de saturación líquido-vapor. Una curva de esta clase es característica de las sustancias puras. Y vemos precisamente lo que nos dicen, que es una temperatura que está en función de la temperatura, bueno, está la temperatura en función de la presión y cómo cambia esta para la sustancia pura que es el agua. Y vemos lo que es un diagrama de presión y temperatura. Y ahorita a continuación vamos a ver la figura de un diagrama de presión-temperatura para una sustancia pura, en el cual se conoce como diagrama de fases, porque las tres fases están separadas entre sí por tres líneas distintas, cosa que ya hemos visto en termodinámica.
La sublimación separa las regiones sólidas de vapor y las divide en las regiones líquidas de vapor, y la difusión separa las regiones sólidas de líquidas. Estas tres líneas convergen en un punto triple donde las tres fases coexisten en equilibrio. La línea de evaporación finaliza en el punto crítico porque por encima de este no es posible distinguir las fases líquida y de vapor. Digamos lo que mencionábamos, el diagrama de presión-temperatura, donde podemos ver el estado líquido, el estado sólido y el estado de vapor, y el punto triple y el punto crítico. Dice, las sustancias se expanden y contraen al congelarse, que se expanden y contraen al congelarse difieren solo de la línea de fusión del diagrama de presión-temperatura. Vamos a ver lo que es un gas ideal y las ecuaciones de estado. Un gas ideal es un gas teórico compuesto en un conjunto de partículas puntuales y con un desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque en sí mismo se comporta porque el mismo que se comporta según la ley de los gases ideales, que es una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. Vemos que muchos gases, tales como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, los gases nobles y algunos gases pesados, como el dióxido de carbono o el aire, pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable y condiciones razonables. Tenemos un diagrama de lo que son las gases ideales, que no hay fuerzas intermoleculares y como en un gas real, ahí tienen fuerza de atracción y al chocar estas moléculas, pues hay una pérdida de energía, etcétera, etcétera. Y vamos a ver lo que es una ecuación estable. Bueno, en cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se le denomina ecuación estable, ¿no? Las relaciones de propiedades que comprenden a otras pertenecientes a una sustancia que se halla en estados de equilibrio también se conocen como ecuaciones de estado. Hay varias ecuaciones de estado, algunas son muy sencillas y otras son pues, más complejas. Y la mejor conocida para sustancias en una fase gaseosa de esta ecuación es la de estado del gas ideal, la cual predice el comportamiento presión, volumen de temperatura de un gas con bastantes altitudes entre una cierta región adecuadamente. Veamos que en 1662 Boyle descubrió durante sus experimentos con una cámara de vacío que la presión de los gases es inversamente proporcional a su volumen. Vemos que en 1802 Charles y Gay-Lussac determinaron de modo experimental que a bajas presiones el volumen de un gas es proporcional a su temperatura. Es decir, tenemos esta expresión, que expresión a es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura sobre el volumen. Tenemos que donde R es la constante de proporcionalidad, que se denomina constante del gas, y que la ecuación anterior es la ecuación de gas ideal, o sencillamente la relación del gas ideal. Un gas que obedece a esta relación recibe el nombre de gas ideal. En esta ecuación P resulta la presión absoluta, T es la temperatura absoluta y V es el volumen específico. Y la constante R pues, es diferente para cada gas y se determina a partir de la siguiente expresión, que es RU sobre M, con unidades de kilojoules sobre kilogramo. Y pues vemos que todas las sustancias tienen diferentes constantes de gas ideales. Vemos el aire, el helio, el argón, etc. Vemos que RU es la constante universal de los gases y M es la masa molar, llamada también peso molecular de este mismo, ¿no? Que la constante RU es la misma para todas las sustancias y su valor pues está dado en las siguientes unidades, en unidad del sistema internacional y del sistema inglés. La masa molar M se define como la masa de un mol de sustancia en gramos o bien la masa de un kilomol en kilogramos. En unidades inglesas, la masa una libra mol sobre un libra. La la masa en un sistema es igual al producto de su masa molar y el número de moles.
La ecuación de estado de gas ideal también se escribe de diferentes maneras. Vemos algunas de las expresiones para los gases ideales. Decíamos que es una sustancia, que el gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece una estricta relación donde la presión por el volumen es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura. Y que experimentalmente hemos observado, bueno, se ha observado que la relación del gas ideal se aproxima mucho al comportamiento de la presión y el volumen de temperatura para algunos gases reales a unas bajas densidades, ya que bajo condiciones que implican presiones bajas y temperaturas altas, la densidad de un gas disminuye y se comporta pues, muy similar a un gas ideal o como un gas ideal. Veremos la ecuación de estado de Van der Waals. Eh, la ecuación de estado de Van der Waals se propuso en 1873, que tiene dos constantes que se determinan a partir del comportamiento de una sustancia en el punto crítico y está datada por la siguiente expresión. Van der Waals intentó mejorar la ecuación del gas ideal al incluir dos efectos no considerados por el modelo pues, del gas ideal, que serían las fuerzas de atracción intramoleculares y el volumen que ocupan las moléculas por sí mismas. El término de A sobre V cuadrado toma en cuenta las fuerzas moleculares y B es el volumen que ocupan las moléculas del gas en una habitación. Sabemos que en una habitación a presión y temperatura atmosféricas el volumen que en realidad ocupan las moléculas es alrededor es de la milésima parte del volumen de la habitación. Sabemos que a medida que aumenta la presión y el volumen ocupado por las moléculas se vuelve cada vez más importante. Sabemos que Van der Waals propuso corregir esto reemplazando la V en la relación del gas por V menos B, donde B representa el volumen que ocupan las moléculas del gas por unidad de masa. Vemos que la exactitud de la ecuación de Van der Waals suele ser inadecuada, pero se puede mejorar si se usan valores para A y B basados en comportamiento real de un gas en un intervalo más amplio, en lugar de un solo punto. Y después veremos la ecuación de estado virial. La ecuación de estado de una sustancia puede expresar también de forma de serie, como lo vamos a continuación. La presión que multiplica, bueno, es igual a la constante de los gases multiplicado la temperatura sobre el volumen. Y vemos estos coeficientes en función de la temperatura. Bueno, eh, esta y otras ecuaciones se eliminan en ecuaciones de estados viriales, mientras los coeficientes A en función de temperatura, B en función de temperatura y C en función de temperatura, que están únicamente en funciones de la temperatura, se llaman coeficientes viriales. Estos se determinan de forma experimental o teórica a partir de la mecánica estadística, donde resulta obvio que a medida que la presión se aproxima a cero, los coeficientes viriales desaparecerán y la ecuación se reducirá a la ecuación de estado del gas ideal. El comportamiento de presión, volumen y temperatura de una sustancia puede representar con precisión se puede representar con precisión con la ecuación de estado virial de estado en un ámbito amplio gracias a la inclusión de suficientes términos. Las ecuaciones de estado analizadas aquí son aplicables solo para la fase gaseosa de las sustancias puras. Por lo tanto, no se pueden usar para vapores líquidos o vapores sólidos. Veremos un pequeño problema. Nos dice que una masa de hidrógeno gaseoso que ocupa un volumen de 240 litros en un tanque a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados centígrados. Debemos de calcular A, cuántos moles de hidrógeno se tienen, y B, a qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque, ¿no? Tenemos que, si leemos el problema nuevamente, vemos que proporcionan datos para volumen, presión y temperatura y nos pide calcular los moles de hidrógeno. Es decir, el valor de N. Después nos pide convertir esa cantidad a moles a unidades de masa. Tenemos los datos que nos van a proporcionar para trabajar de manera y vamos a convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, obtenemos el número de moles de la masa de hidrógeno gaseoso. Vamos a obtener el número de moles de la masa de hidrógeno gaseoso y analizamos la ecuación de los gases ideales, donde tenemos la presión es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Despejamos para el número de moles, que en este caso sabemos que es N, y sustituimos los valores en la fórmula. Y el resultado nos va a dar 13.64 mol.
Y convertimos pues el número de moles. Sabemos que tenemos el peso molecular del hidrógeno, el hidrógeno diatómico, su peso molecular es igual a 2 sobre gramo mol. Sabemos que lo que tenemos que hacer solamente es una conversión de unidades y nos da 27.8 gramos. 27.28 gramos. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.